No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Era una mañana helada, de esas en que el frío parece morderte la piel aunque lleves guantes. Yo tenía 8 años y mi padre nos llevaba en el coche a dejar a mi madre en su trabajo antes de llevarme a la escuela. Aquella rutina era tan normal que podía haberla hecho con los ojos cerrados. Pero ese día algo cambió. Recuerdo el sonido de la calefacción vieja del auto, el parabrisas empañado y cómo mi madre iba repasando mentalmente las cosas que debía entregar en la oficina. Yo, en el asiento trasero, miraba por la ventana los copos de nieve que caían lentos, derritiéndose apenas tocaban el pavimento. La carretera estaba resbalosa, cubierta por una fina capa de hielo. Al llegar al pie de una colina, mi padre encendió la direccional para entrar al carril de giro. Íbamos a doblar a la izquierda, hacia el estacionamiento del trabajo de mi madre. En ese momento estábamos completamente detenidos, con la parte trasera del auto apuntando hacia la pendiente. Un coche se acercó detrás de nosotros y por poco logró frenar sin chocar. Recuerdo cómo mi padre soltó un suspiro y dijo algo como: "Ese casi no la cuenta". Pero antes de que pudiéramos relajarnos, otro auto bajaba la colina a toda velocidad. Se veía venir el desastre. El conductor trató de frenar, pero el pavimento no lo perdonó. «Ese no va a parar», murmuró mi padre, con los ojos fijos en el espejo retrovisor. Y entonces ocurrió. No hubo aceleración, ni ruido de motor, ni sacudida alguna. Solo un instante vacío. El siguiente recuerdo que tengo es mirar hacia adelante y ver que nuestro coche estaba a unos 50 metros más adelante, detenido al costado derecho de la carretera. No sentí movimiento, nadie gritó, nadie tocó nada, pero de alguna manera estábamos fuera del carril, completamente a salvo. Mi padre, con las manos aún en el volante, se giró para mirarnos con una expresión que no olvidaré jamás, mezcla de miedo, asombro y confusión. Mi madre lo miró igual, buscando una explicación, y entonces se oyó el impacto, el estruendo del metal destrozándose, los cristales volando, el chirrido de los neumáticos intentando recuperar tracción sobre el hielo. El coche que venía demasiado rápido había chocado de lleno contra el que antes estaba detrás de nosotros, lanzándolo hacia el tráfico en sentido contrario. El conductor murió en el acto. Durante unos segundos nadie en mi coche dijo una palabra. Solo el sonido del viento y nuestros corazones golpeando el pecho. Finalmente mi padre habló, con la voz temblorosa. «No toqué el acelerador, no lo hice». Mi madre lo miró, y lo único que pudo decir fue: «Yo lo sé, yo también lo sentí». Pero, ¿qué fue exactamente lo que sentimos? Nada, ningún movimiento, ningún tirón. Era como si el tiempo se hubiera detenido, o se hubiera saltado un fragmento. Como si el universo hubiera decidido que nosotros no debíamos estar allí cuando todo ocurriera. Llamamos a emergencias. Mi padre incluso trató de explicarle a un policía lo que había pasado, pero se detuvo a mitad de la frase, dándose cuenta de cómo sonaba. Imposible. Solo dijimos que alcanzamos a apartarnos a tiempo. Nadie preguntó más. Esa noche mi madre no cenó. Mi padre se quedó despierto en la sala, mirando al vacío. Yo lo observaba desde el pasillo, sin atreverme a decir nada, y hasta hoy, más de 20 años después, los tres seguimos sin entenderlo. Cuando hablamos de aquel día, hay algo que siempre nos estremece. Ninguno recuerda cómo nuestro auto se movió, ninguno sintió el cambio, pero de alguna manera, en un segundo que nadie vivió, nos desplazamos lo suficiente como para seguir aquí. A veces pienso que el tiempo se dobla en lugares donde no debería, o que hay manos invisibles que corrigen el curso de ciertos momentos, y que, por alguna razón que no alcanzo a comprender, ese día fue una de esas correcciones. Nací y crecí en la Ciudad de México, y desde que tuve edad para trabajar, mi vida siempre giró en torno al centro. Era mi zona, mi territorio. Conocía cada calle, cada salida del metro, cada tianguis escondido y cada atajo entre calles viejas que parecían laberintos. En especial, conocía bien el pasaje subterráneo de Pino Suárez, ese túnel largo y lleno de librerías, puestos de revistas y cafeterías diminutas que conecta con el Zócalo. Lo había cruzado decenas, quizás cientos de veces. Podía recorrerlo con los ojos cerrados. Hace unos meses fui justo ahí a buscar un libro que había visto en una de las librerías del pasaje. Era una tarde cualquiera, una de esas en las que el ruido de la ciudad se mezcla con el calor y el olor a asfalto húmedo.
Compré el libro sin prisa y, como tenía tiempo, decidí seguir caminando hasta el Zócalo. Me puse los audífonos, subí el volumen y empecé a andar, distraída, mientras la música me aislaba del resto del mundo. El pasaje estaba tranquilo, más vacío de lo habitual, pero no me pareció extraño. A veces, entre semana, se sentía así. Caminé un rato largo, mirando los escaparates iluminados, hasta que noté algo raro: el dolor en las piernas. Me detuve un segundo y miré mi reloj. Llevaba más de 40 minutos caminando y aún no veía el final del túnel. Me quité los audífonos. Silencio. Ni una voz, ni un paso, ni el eco característico de ese lugar. El aire era pesado, como si el pasaje se hubiera cerrado sobre sí mismo. Las luces del techo seguían encendidas, pero se sentían más frías, más débiles, y el pasillo se extendía hacia adelante como si nunca fuera a acabar. Intenté tranquilizarme. Pensé que tal vez estaba más cansada de lo que creía o que había tomado alguna desviación sin notarlo. Seguí caminando, esta vez más rápido, mirando las paredes, buscando algún letrero o un puesto conocido. Pero todo parecía repetirse. Los mismos mosaicos en el suelo, las mismas lámparas parpadeantes, los mismos anuncios pegados con cinta vieja. Era como si estuviera dando vueltas dentro del mismo tramo de pasillo. El pecho comenzó a apretárseme. No había señal en el teléfono. Sentía que el aire se volvía más denso y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos rebotar en las paredes. Decidí volver. Giré en seco y empecé a caminar en dirección contraria. No sé cuánto tiempo pasé así, pero cada paso se hacía más desesperado. Corrí, literalmente corrí, con el libro apretado contra el pecho, mientras el eco de mis pisadas se multiplicaba, hasta que, de pronto, vi a una persona a lo lejos, luego otra y otra. El sonido de las conversaciones volvió de golpe, como si alguien hubiera encendido el mundo otra vez. Cuando llegué de nuevo a la estación Pino Suárez, me detuve sin aliento. Estaba empapada en sudor y tan pálida que una señora que vendía dulces me ofreció una paletita para el susto. Le agradecí con la voz temblorosa, sin poder explicar nada. Revisé el reloj. Habían pasado apenas 30 minutos desde que había comprado el libro, pero yo juraría haber caminado por ese pasillo durante casi 1 hora y media. No sé qué pasó ese día. Quizá me perdí en algún rincón que ya no existe, o crucé un tramo que no debería haber estado ahí. Desde entonces, cada vez que paso por Pino Suárez, siento una incomodidad extraña, como si ese pasaje pudiera alargarse otra vez si me distraigo demasiado. Tenía unos 17 años cuando me ocurrió aquello, a mediados de los 80, en Grimsby. Era una tarde gris, sin nada especial. Caminaba solo por un tramo de la ciudad que solía cruzar para llegar a casa, una zona donde antes habían estado 2 escuelas antiguas. Una seguía en pie, la otra había sido demolida hacía años, dejando un espacio vacío cubierto de maleza y piedras. Recuerdo que el aire olía a lluvia próxima y que sentía una ligera presión en la cabeza, como si el mundo estuviera girando un poco más rápido de lo normal. Me detuve junto a una pared, intentando que se me pasara el mareo. Me senté en el suelo, apoyé la espalda y cerré los ojos por unos segundos. Todo parecía normal, hasta que los abrí de nuevo. Lo primero que noté fue el silencio. No había autos, ni voces, ni el zumbido distante del tráfico que siempre acompañaba el ambiente urbano. Luego miré al frente y lo que vi me dejó sin aliento. El edificio de la vieja escuela, la que había sido demolida, estaba ahí otra vez. No en ruinas, no abandonada, sino entera, con sus ladrillos rojos y las ventanas altas cubiertas de polvo. Todo el paisaje parecía más oscuro, como si el día se hubiera apagado de golpe. Las farolas no estaban encendidas. De hecho, no había farolas modernas en absoluto, y la calle parecía más estrecha, diferente. Entonces lo escuché. Primero, un zumbido grave en el cielo. Luego el ruido de motores antiguos, como los de los aviones de hélice que mi abuelo solía describirme cuando hablaba de la guerra. Al principio pensé que imaginaba cosas, pero el sonido se multiplicó, más fuerte, más cercano. De pronto, un silbido descendente cortó el aire, agudo como el de un cohete, pero viniendo del cielo hacia abajo, seguido por una explosión tan potente que sentí vibrar el suelo bajo mis pies. El cielo se iluminó con destellos blancos y anaranjados. Me cubrí la cabeza y corrí, sin saber a dónde. Encontré un callejón estrecho entre 2 muros de ladrillo, me acurruqué contra el suelo y me tapé los oídos.
Podía oler el humo, el polvo, incluso algo que olía a hierro caliente. Escuchaba gritos lejanos, pero no distinguía de dónde venían. Y entonces, silencio otra vez. Cuando abrí los ojos, el sol brillaba sobre mí. Era de día. Las farolas modernas estaban ahí. La escuela vieja había desaparecido, reducida nuevamente a un terreno baldío, lleno de escombros y hierba. Me levanté despacio, todavía con el corazón acelerado, intentando entender qué había pasado. Esa noche no dormí. No podía quitarme de la cabeza lo real que había sido todo. Los sonidos, los olores, la sensación del aire vibrando con los motores. No se parecía en nada a un sueño. Al día siguiente, lo único que hice fue contárselo a mi profesor de historia, el señor Mills. Era un hombre tranquilo, de voz baja y siempre dispuesto a escuchar. Me observó con atención mientras le relataba cada detalle, sin interrumpirme. Cuando terminé, solo sonrió un poco y dijo: «Está bien, muchacho, lo que viste fue una ventana en el tiempo. Viajaste, aunque fuera por un instante, de vuelta a la guerra». Nunca volvió a mencionarlo, y yo tampoco. Nadie más lo habría creído, pero cada vez que paso por esa calle, aunque el barrio haya cambiado tanto, siento el mismo escalofrío en la espalda. Parte de mí todavía espera escuchar de nuevo aquel zumbido lejano, y parte de mí teme que, si eso ocurre, esta vez no despierte en el mismo lugar. Nunca fui creyente. Nací en una familia cristiana, sí, pero para mí la fe siempre fue más una tradición familiar que una verdad interior. De niña iba a misa los domingos, repetía oraciones sin sentirlas y observaba a mis padres cerrar los ojos frente a una imagen que para mí solo era pintura y madera. Con los años, mi mente se inclinó hacia la ciencia. Estudié biología, luego un doctorado y terminé dedicando mis días a datos, cifras, fórmulas y el orden perfecto de la lógica. Nunca hubo espacio para lo divino, o al menos eso pensaba. La primera vez que encontré algo fue hace años, antes de mudarme de ciudad. Estaba empacando cajas, con el estrés de todo cambio encima, cuando fui al cuarto donde hacía yoga para inflar mi pelota de ejercicio. Y ahí, justo en el centro del tapete, había un pequeño colgante de la Virgen María. No lo había visto antes. Lo más extraño era que la casa estaba cerrada con llave y nadie había entrado en todo el día. Lo tomé entre los dedos, ligero, plateado, con un brillo suave, como si hubiera estado ahí esperando. Lo guardé sin pensarlo demasiado. No lo asocié con nada divino, solo con la casualidad, pero entonces empezó a repetirse. Después de una ruptura dolorosa, salí a caminar para despejar la mente. Me detuve en un pequeño camino rural cerca de la casa de mis padres y mientras respiraba hondo, vi algo brillar entre las hojas. Otro colgante, la misma Virgen. Me reí, nerviosa. Pensé que alguien lo habría perdido. Sin embargo, esa carretera apenas la usaba nadie más que mi familia. Poco después, antes de defender mi tesis doctoral, volví a mi antigua habitación para repasar mis notas. Al abrir el cajón del escritorio, hallé una pequeña placa de madera con una imagen impresa de la Virgen sosteniendo al niño. Nunca la había visto. Cuando le pregunté a mis padres, dijeron que tal vez fue un regalo de alguien hace muchos años. Pero lo curioso era que la madera aún olía a barniz fresco. Con el tiempo, conté casi 20 hallazgos. Una figurita en una carretera privada, un medallón dentro de una flor de mi jardín, una estampita que apareció dentro de un libro que no abría desde hacía meses. Cada vez intentaba explicarlo racionalmente. Coincidencia, descuido, casualidad estadística. Pero incluso para alguien como yo, acostumbrada a los números, empezaba a ser demasiado improbable. Hace poco, antes de cerrar otro ciclo importante en mi vida, un cambio de país, de trabajo, de todo, volví a encontrar uno. Un pequeño pendiente dorado en el suelo frente a mi coche, brillaba con la luz del amanecer, y entonces sentí algo que no esperaba sentir: calma. Era como si cada una de esas apariciones hubiera estado marcando un punto en la línea de mi vida, momentos de cambio, de pérdida, de renacer. Y aunque mi mente seguía negándose a creer en intervenciones divinas, algo en mí sabía que no podía seguir viéndolo como simple azar. Hace unos meses viajé por trabajo y visité, por curiosidad, un santuario muy conocido, no por fe, sino por la arquitectura. Allí conocí a un sacerdote mayor, amable, de esos que hablan con voz tranquila. Le conté mi historia como quien cuenta una rareza científica. Él sonrió, sin sorpresa. «Es algo bueno», me dijo. «Son señales, no necesitan explicación, solo aceptación».
Me despedí riendo, sin darle demasiada importancia. Pero esa noche, en el hotel, al vaciar mis bolsillos, encontré dentro de mi chaqueta otro colgante, idéntico a los anteriores. No recordaba haberlo puesto ahí. Desde entonces, los guardo todos en una pequeña caja de madera. A veces los saco, los observo y los cuento como quien revisa pruebas de un experimento que no entiende. No sé si hay un mensaje detrás. No sé si alguien o algo intenta decirme que no estoy tan sola como creo. Solo sé que cada vez que encuentro uno, una parte de mí deja de resistirse y empiezo a pensar que quizás la fe no siempre se busca, a veces simplemente te encuentra. Siempre me ha gustado estar en movimiento. Desde que tengo memoria, soy de los que no pueden quedarse quietos mucho tiempo. Juego al baloncesto, salgo a correr, levanto pesas. Pero nada se compara con mis caminatas bajo la lluvia. Hay algo en el sonido del agua golpeando el asfalto, en el olor de la tierra mojada, que me hace sentir completamente vivo. Por eso, aquel día, a pesar de que han pasado años, lo recuerdo con una claridad casi incómoda. La lluvia me despertó antes del amanecer, las gotas golpeaban el techo con un ritmo hipnótico y apenas abrí los ojos supe lo que tenía que hacer, salir a caminar antes de que se detuviera. Me levanté, aún con la habitación en penumbra, y busqué mi galón de agua. Era un recipiente grande, de esos de 1 galón que antes contenían Hawaiian Punch y que mi madre solía comprar en el supermercado. Yo lo había lavado y reutilizado durante meses. Era parte de mi rutina, casi un amuleto para mis caminatas. Solo que esa mañana no estaba. Al principio no me preocupé, pero después de unos minutos de buscar, la sensación se volvió extraña. Con la forma en que estaba acomodado mi cuarto, perder algo tan grande era prácticamente imposible. Mi habitación era rectangular, la puerta estaba en la esquina inferior izquierda, justo al lado del sofá. Frente a mí, al otro extremo, estaba el futón en el suelo, sin base ni marco. A la derecha, el tocador, y junto a él, el escritorio donde tenía la televisión. La pared opuesta estaba casi vacía, salvo por una repisa alta donde colgaban mis trajes de iglesia. En medio de todo eso, un espacio completamente libre, sin nada que pudiera ocultar un galón entero. Ni siquiera mi gato podría haberlo empujado o escondido en algún rincón. Aún así, busqué durante 15 minutos, debajo del futón, detrás del sofá, dentro del armario, incluso en el baño y la cocina. Pregunté a mis hermanos, a mis padres, y todos negaron haberlo tocado. Era absurdo. Pero al final me rendí, agarré una botella más pequeña y salí a caminar bajo la lluvia. La caminata fue buena, aunque algo en mi mente no dejaba de darle vueltas al asunto. No por el valor del galón, claro, sino por la imposibilidad. No tenía sentido que se hubiera desvanecido así. Regresé empapado, tomé una ducha caliente y me sentí mejor. Luego me tiré en el futón y le pedí a mi hermano que viniera a ver una película conmigo. Apagamos las luces y dejamos que la pantalla iluminara apenas la habitación. Durante casi 1 hora todo estuvo en calma hasta que un ruido brutal cortó el silencio. Un golpe seco, profundo, como si alguien hubiera dejado caer una bola de boliche justo en el centro del cuarto. Pausé la película y me quedé inmóvil. ¿Qué fue eso?, pregunté. Mi hermano me miró desde el sofá, igual de confundido. Pensé que tú habías tirado algo. Ninguno de los dos se movió por un momento. Luego me levanté, tiré del cordón que encendía la lámpara del techo y entonces lo vi. Ahí estaba, el galón de agua, exactamente en el centro del piso, de pie, con el agua aún agitándose dentro, como si acabara de caer desde el aire. No había forma de que estuviera allí antes. Ambos habíamos estado mirando hacia el mismo lugar durante toda la película, y sin embargo, ahí estaba, perfectamente visible, perfectamente imposible. Nos quedamos en silencio largo rato. No había nada de lo que pudiera haberse caído. No había ningún mueble encima, ni repisa, ni estante desde donde hubiera podido deslizarse. Era como si hubiese desaparecido por horas, y luego regresado. Mi hermano me miró con una mezcla de miedo y desconcierto. «Eso no tiene sentido», dijo en voz baja, y no lo tenía, ni entonces, ni ahora. Esa fue solo una de las cosas extrañas que ocurrieron en esa casa, pero de todas, fue la más desconcertante, porque no hubo sombras, ni susurros, ni luces parpadeantes.
Solo un objeto común que por un instante pareció violar las reglas del mundo físico. A veces pienso que tal vez la materia no es tan estable como creemos, que hay pequeños errores, fugas, grietas invisibles en la realidad por donde las cosas, quizá incluso las personas, se deslizan fuera del tiempo para volver cuando nadie las espera. Y cada vez que llueve, no puedo evitar mirar al suelo mientras camino. No por miedo, sino por si acaso algo más decide volver. Era una tarde cualquiera, de esas que se sienten iguales a todas. Había salido del trabajo a las 3 en punto, como siempre, cansada, pero con la rutina tan marcada que todo me parecía automático. Caminé hasta la estación Chilpancingo con los audífonos puestos, lista para desconectarme del mundo durante el trayecto a Centro Médico. El metro llegó puntual. Me subí, me acomodé junto a una de las puertas y cerré los ojos. Apenas empezó a sonar la primera canción. Eran apenas 2 temas, no más de 8 minutos, cuando abrí los ojos y miré por la ventana para ubicar en qué estación iba. Fue entonces cuando algo me recorrió el cuerpo como una corriente helada. No reconocía el lugar. No era Centro Médico, ni ninguna de las estaciones intermedias. Era el final, el último punto de la línea. Pero lo más extraño era que no había nadie. Ningún pasajero, ningún vendedor, ni siquiera el eco de los pasos de algún policía. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces del andén. Salí del vagón confundida, tratando de entender si me había quedado dormida o si había tomado otro tren sin darme cuenta. Subí las escaleras hacia la salida, buscando algún letrero que me dijera en qué estación estaba. Pero en lugar de aclarar mis dudas, el ambiente se volvió más inquietante. Había muchos policías, más de los que uno esperaría ver en una estación del metro. Y lo peor, todos parecían nerviosos, se movían rápido, miraban de reojo, evitaban cruzar miradas entre ellos. Me acerqué a uno de ellos, un hombre alto con el rostro tenso, y le pregunté: «Disculpe, ¿por dónde regreso a Centro Médico?». El policía se quedó mirándome en silencio por unos segundos que parecieron eternos. Luego, sin responder, me tomó del brazo con una firmeza que me heló la sangre. «Por acá», dijo finalmente. Yo quise soltarme, pero algo en su mirada me detuvo. No era agresiva, era miedo. Caminamos por un pasillo que parecía no tener fin. No subíamos ni bajábamos, solo avanzábamos en línea recta. El eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. No había anuncios, ni luces de emergencia, ni carteles en las paredes. Solo un corredor infinito, gris, con una iluminación que no sabría describir, ni fría ni cálida, simplemente irreal. En un momento pensé que me había metido en una trampa, que el hombre no era policía. El miedo me paralizó, pero justo cuando iba a detenerme, el pasillo se abrió de repente a otro andén. Y ahí estaba, un tren esperando, las puertas abiertas. El policía miró el vagón y luego a mí. Su voz tembló apenas cuando habló. «Ven dónde estás. ¿Y en qué estación te bajas?». No entendí por qué lo dijo, pero su tono era tan urgente que solo obedecí. Subí al vagón y justo antes de que las puertas se cerraran, él dio un paso atrás y desapareció entre las sombras. Adentro del tren no había nadie, ni un solo pasajero. Las luces parpadeaban débilmente y el silencio era tan denso que podía oír mi propia respiración. Me puse los audífonos solo para no escuchar ese vacío. Cuando el tren empezó a moverse, cerré los ojos. No sabía hacia dónde iba, ni si realmente me llevaba de regreso. Sentía las manos frías, el corazón acelerado y una sensación extraña, como si no estuviera del todo ahí. Minutos después, cuando abrí los ojos, el vagón estaba lleno de gente, personas hablando, risas, el sonido típico del metro en hora pico. Y frente a mí, el letrero, Centro Médico. Bajé rápido, casi corriendo. Todo parecía normal, pero no podía quitarme la idea de que había estado en otro lugar, un lugar que no debía existir. Desde ese día, nunca más viajé sin contar las estaciones, y en una ocasión, impulsada por la curiosidad, fui hasta la última estación de esa línea. Caminé los andenes, las salidas, los pasillos, y no encontré nada. Ningún corredor largo, ninguna señal de que algo así existiera. Lo más perturbador es que, desde aquel día, cada vez que paso por Chilpancingo, hay un policía con el mismo rostro. Nunca se mueve. Solo observa el vagón como esperando a alguien. A veces me pregunto si sigue allí, esperando que vuelva a perderme.
Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.